Nos encontramos una vez más, julio 2024, empiezan a aparecer los segundos parciales de este cuatrimestre, entonces lo vamos a resolver juntos. Te dejo la foto acá, por si le quieres hacer captura de pantalla, también te la dejo abajo en la descripción del video. Te pido por favor que te suscribas, que dejes un comentario, aunque sea un emoji, y que le des like también y si podés que le compartas a otros este contenido. El primer ejercicio nos dice indicar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son postulados de la teoría cinética de gases. Tenés todas estas teorías en el video, ¿sí? Donde yo explico gases. Es sencillo, pero puede ser que haya sido algo que no hayas estudiado objetivamente. Así que como yo digo, de este parcial, este puede ser el punto que perdés porque no lo estudiaste con atención. Nos dice, las moléculas de gases no interaccionan entre sí. Eso es correcto porque nosotros estamos trabajando en un sistema que está generando gases ideales, y donde lo que consideramos es que no hay interacción entre ellas. No se ven, no se chocan, no se tocan, y si se chocan vamos a ver después que decimos que los choques son elásticos porque no pierden energía al hacerlo. B, nos dice que la masa de las moléculas del gas no es despreciable con respecto al sistema. Esto es un error porque sí es despreciable. Nosotros no consideramos el tamaño de las partículas y creemos que cada partícula tiene todo el recipiente disponible para moverse, aunque eso no es así porque obviamente al haber otras partículas en el mismo recipiente, se supone que cada partícula le quita espacio a otra, pero nosotros no lo consideramos de esa manera. Nos dice la afirmación C que la presión de un gas no depende del número de moléculas, A, volumen y temperatura constante. Claro que sí, justamente cuando yo estoy trabajando a volumen y temperatura constante, que va a ser el ejercicio siguiente, si no cambia el volumen porque es constante o el recipiente es rígido, la temperatura es constante, a mayor número de partículas yo claramente voy a tener una mayor presión porque las partículas van a generar cada vez más choques. Cuantas más partículas nosotras tengamos en el recipiente, más presión vamos a estar generando. Es como pensarlo dentro de un vagón de tren o de un subte. Cuantas más personas tenemos adentro, más presión está existiendo. En la afirmación D nos dice que los choques entre moléculas de un gas son inelásticos. Eso es mentira, son elásticos. Significa que al chocar no pierden energía entre ellos, ¿sí? No gastan energía en ese choque. Un ejercicio, yo diría, inesperado o poco esperado, realmente sí, pero bueno, si perdés uno de 10 y no es tan complejo el resultado. El ejercicio 2 nos dice un recipiente rígido, vamos a dibujarnos entonces nuestro recipiente rígido, le estamos agregando a este recipiente rígido 32 gramos, no sé qué le pasa ahí, 32 gramos de esta sustancia. Yo calculé la masa molar de esta sustancia para tenerlo como dato y me dio un valor de 64 gramos mol. Esta es la masa molar del dióxido de azufre. Me dice que se le van a agregar 127 gramos de un compuesto que no conozco y me da la fórmula así. Pero me dice que a temperatura constante, o sea que la temperatura no cambia, y esto es muy importante. La temperatura es constante, el volumen es rígido, por lo tanto lo que te decía justo en el ejercicio anterior es constante. Si yo aumento partículas que decíamos antes, va a aumentar la presión. Que a mí me digan, y esto es lo más importante de todo el ejercicio, que duplican la presión, significa entonces que como la presión depende exclusivamente de las partículas, porque estas dos variables son constantes, y acuérdate que R es una constante, lo que me está queriendo decir es que si duplicó la presión, duplicó el número de partículas. O sea que los moles que hay acá son los moles que hay en este caso. Insisto, al duplicar la presión, es decir, que la presión final es el doble de la presión inicial. Si vos querés, podés plantear y comparar ambas ecuaciones, lo que sería inicial y final. Para mí no es necesario, te lo dejo por las dudas, la temperatura es constante, R es constante, volumen es rígido, por lo tanto entonces si lo que se duplicó fue la presión, lo que se duplicó también es el número de partículas. Si se duplicó la presión yo puedo poner 2pi y a esto le pongo pi, por lo tanto esto va a ser 2ni y esto es ni. Ni sería moles iniciales.
Teniendo la masa molar y teniendo la masa, yo digo que N es igual a masa sobre masa molar y con eso calculo el número de moles que tenemos del dióxido de azufre y a mí me dio que son 0,5 mol. Perfecto, entonces ¿cuántos moles tengo de esta sustancia X? Obviamente tengo el mismo. ¿Por qué? Porque al sumarlos se duplican. Eso es lo importante, ¿no? Esto más esto me da 2 por 0,5. ¿Por qué? Porque dijimos que la presión final se duplicaba también. Entonces los moles finales quedan duplicados. Si están duplicados son entonces la misma cantidad. Otra forma de decirme lo mismo me podrían haber dicho que en la mezcla la fracción molar de cada uno es idéntica, por ejemplo. Y eso es lo mismo, ¿sí? Entonces yo que sé, voy a decir, bueno, tengo el número de moles, tengo la masa de ahí, obviamente con masa y moles puedo sacar la masa molar. Puedo hacer moles es igual a masa sobre masa molar y despejo la masa molar que me queda que es la masa sobre el número de moles. O también podemos hacer regla de 3 y podemos decir que si 0,5 mol de X2 es equivalente a 127 gramos de X2, un mol, porque yo quiero sacar la masa molar de X2, vale X. Y eso a mí me dio 254 gramos de X2. Como esta es la masa de un mol, una pregunta podría haber sido ¿cuál es la masa molar? Y yo tendría que responder 254 gramos mol, esa es la masa molar de X2. A mí lo que me dice es que escriba la fórmula del compuesto X2, así que yo lo que digo es, bueno, cuando 2X tienen una masa de 254, por lo tanto, la masa atómica, ¿sí? Ojo con esto, la masa atómica de X es 127 UMAS, o la masa molar de X es igual a 127 gramos mol. Fui a la tabla periódica a buscar cuál es la masa atómica promedio más similar, qué elemento la tiene, y vi que era el yodo. Por lo tanto, X es yodo, por lo tanto la fórmula de este compuesto es yodo 2. Ojo, porque algo que también podrían preguntar es esto, ¿cuál es la masa molar? Y tener muy claro en qué unidades responderíamos esto. Vamos al siguiente ejercicio, me dice que se tienen dos frascos, A y B. Me dice que son soluciones de cloruro de sodio. Tengo frasco A, tengo frasco B. El frasco A me dice que tiene un volumen de 0,500 litros de una solución que es 7% masa en masa. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a tener 7 gramos de soluto cada 100 gramos de la solución. Recordemos que soluciones es la estrella de todo esto. Y me dice que la densidad de este frasco es igual a 1,07 gramos sobre centímetros cúbicos. Recuerda que a ellos les gusta escribirlo como centímetros cúbicos a la menos 3. En todos los videos yo te lo aclaro y es exactamente lo mismo. Tuki. Ahí va. Vamos con el frasco B, me da solo un dato, me dice que me da dos datos, me dice que tengo un volumen que es 150 mililitros y que es una solución que tiene una concentración que es 2 molar. ¿Qué significaba 2 molar? Significa que yo tengo 2 moles de soluto cada 1000 mililitros de la solución o cada litro de la solución. Eso es lo que a mí me están planteando. ¿Qué me pide? La masa de soluto presente en el frasco de la solución más diluida. Pero ojo, para saber cuál es la solución más diluida yo tengo que poder comparar concentraciones. No me sirve con buscar dónde hay menos soluto, porque los volúmenes no son iguales. Entonces puede ser que acá haya más soluto, pero en relación, como hay más volumen, no es la más concentrada, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, ¿yo qué hice? Como de este lado solo tenía molaridad y volumen, no es una dilución, son dos frascos distintos. Ojo, no te confundas. Lo que yo planteé acá fue decir, bueno, a ver, ¿qué tengo entonces? Yo voy a tener un volumen, ¿sí? Y tengo una densidad. Con el volumen y con la densidad, como decimos siempre, podemos sacar la masa. Siempre que nos dan volumen y densidad me sirve para sacar la masa. Yo saqué la masa de esta solución y me dio
535 gramos. Acordate, densidad es igual a masa sobre volumen, paso el volumen multiplicando. Por otro lado, lo que dije fue, bueno, a ver, si en 100 gramos de solución yo tengo 7 gramos de soluto, en 535 gramos de solución, ¿qué masa de soluto tengo yo acá? Y esto a mí me dio 37,45 gramos de soluto. Perfecto, saqué la masa de soluto. Y lo que hice también fue decir, bueno, puedo calcular la masa molar porque es cloruro de sodio. Me dice el enunciado que es cloruro de sodio. La masa molar de cloruro de sodio, yo hice las cuentas y me dio 58,45 gramos sobre mol. Entonces lo que dije fue, bueno, puedo transformar con la masa molar este dato y a mí esto me da entonces que tengo presentes 0,640718562 mol de soluto. Si esta masa de soluto equivale a estos moles de soluto y están presentes en esta masa de solución, también están presentes en este volumen. Entonces lo que dije fue, bueno, miremos, si en 500 mililitros de solución tengo esto, si en 500 mililitros de solución tengo esto, en 1000 mililitros de solución, ¿cuánto voy a tener? Y eso me dio, redondeándolo, 1,28 mol de soluto. Y como tengo 1,28 mol de soluto cada 1000 mililitros, lo que tengo entonces es una solución 1,28 molar. Si esta solución es 2 molar y esta es 1,28 molar, esta es la más diluida. La más diluida es la que tiene menos concentración, no la que tiene menos soluto, la que tiene menos concentración. Y a mí me preguntan cuál es la masa del soluto presente en ese frasco, por lo tanto la respuesta va a ser esto. Esta es la masa de soluto presente en el frasco que contiene la solución más diluida, ¿sí? No me importa tanto entonces a mí cuál es, ¿sí?, la masa de soluto que hay originalmente y la masa de soluto que hay originalmente. Lo que necesito primero es ver cuál es la solución más diluida. Esta es más diluida que esta. Necesito comparar mediante las mismas unidades. Si hubiera podido yo acá buscar el porcentaje masa en masa, hubiera comparado con este y digo, bueno, la que tenga menor porcentaje masa en masa tendría que ser justamente la que va a ser la más diluida, ¿sí? Me debería dar esta también porque va a ser la más diluida siempre. Si quisiéramos comparar algo más, lo que yo me planteé acá, digo, bueno, si en 1000 mililitros hay 2 moles de soluto, ¿cuánto hay en 150 mililitros? Hice la regla de 3, a mí eso me dio que teníamos 0,3 mol de soluto. Y esos moles de soluto los pasé a masa y me dio 17,535 gramos de soluto. ¿Para qué hago esto? Para que tengas en cuenta que la masa de soluto es menor, pero esta solución es la más diluida porque es la que tiene menos moles en el mismo volumen. Ojo, el error más común es buscar la masa de soluto en los dos y decir que esta es la solución más diluida, y eso no es así. Esta es la más concentrada, tiene mayor concentración, pero esta tiene más masa de soluto porque tengo mayor volumen acá, ¿sí? Ojo con eso. Vamos al siguiente ejercicio. Me dice que calcule el volumen en mililitros de ácido sulfúrico comercial que me da la densidad. Me dice que la densidad de esta solución es igual a 1,84 otra vez gramos sobre centímetros cúbicos. Me da el porcentaje masa en masa, me da su concentración y me dice que es 98% masa en masa. Me dice que quiero preparar, ¿qué cosa? Una solución que tiene un volumen de 0,500 litros, esto equivale a 500 mililitros, y es una solución que es 10% masa en volumen. Bien, o sea, lo que yo quiero es ver cuánto tengo que tomar de acá y agregarle seguramente agua para formar esta solución. O sea, es una dilución. ¿Qué vamos a buscar entonces? El soluto. Yo le puedo decir que en 100 mililitros de la solución tengo 10 gramos de soluto. ¿De dónde sacamos esto? Del porcentaje masa en volumen.
Por lo tanto, le voy a decir en 500 qué masa de soluto voy a tener y logramos entonces tener 50 gramos de soluto. Estos 50 gramos de soluto que están acá van a estar obviamente del otro lado también, porque el soluto se mantiene. Esa es la clave de los ejercicios que decimos siempre de dilución. O sea que yo tengo 50 gramos de soluto. ¿Qué voy a pensar entonces? Mira, si 98 gramos de soluto están en 100 gramos de solución, ¿de dónde yo saqué esto? Del porcentaje masa en masa. Los 50 gramos de soluto, Belu, ¿en qué masa de solución van a estar? Y a mí esa cuenta me dio 51,02, que son gramos, esas gramos de solución. Y a mí no me pide eso, a mí me pide el volumen. Entonces, con la estrellita, que es la densidad, yo digo densidad es igual a masa sobre volumen, por lo tanto, volumen es igual a masa sobre densidad, y obtuve entonces un volumen que redondeándolo me dio 27,7 centímetros cúbicos, pero como me lo pedía en mililitros, yo le voy a escribir 27,7 mililitros. Acordate que la equivalencia es 1 a 1, ¿sí? Fíjate entonces cómo logramos rápidamente ya resolver este ejercicio. Pasamos al ejercicio 5, esperadísimo, una reacción redox. Te podrían haber pedido balancearla, así es muy similar al modelo de parcial que usamos en alguna de las clases de repaso que hice. Si copiamos la ecuación, acá no es necesario disociar ni nada porque lo único que me pide que es que yo identifique cuál es la que actúa como agente oxidante y que indique el cambio en el estado de oxidación y me pide tanto el número como el signo. Me parece muy confuso cómo te lo escribe, cómo te lo pide, porque el estado de oxidación es signo y número. Me parece poco feliz porque muchos lo van a escribir al revés y lo van a escribir mal entonces. ¿Qué es lo importante acá? Vamos a ver entonces los estados de oxidación de cada una de las sustancias. El azufre, como está solo, es 0. El hidrógeno siempre es +1. El oxígeno es -3. El oxígeno es -2, 3 por -2 me da -6, +1, -5, o sea que este nitrógeno tiene +5. Acá tenemos -2, 2 por -2 es -4, el azufre va a tener +4, -2 del oxígeno, entonces +2 del nitrógeno, +1 del hidrógeno, -2 por acá. Si puedo identificar entonces, voy a mirar y decir, bueno, a ver, el nitrógeno tiene de +5 a +2, esto es una reducción, y vamos a ver que tenemos a su vez el azufre de 0 a +4. Entonces esto es para nosotros una oxidación. ¿Sí? Esto es importante, lo voy a pasar en limpio. El azufre se está oxidando, va a hacer su cambio de 0 a +4, o lo podés poner como de 0 a +4. Y por otro lado tenemos el nitrógeno, que es el elemento que se está reduciendo y que va a ir de +5 a +2. Si el azufre se oxida, el azufre entonces es el agente reductor. Acordate que siempre es lo contrario, es lo que le hago al otro. Y entonces el nitrógeno que se reduce va a formar parte del agente oxidante. Pero ojo, porque el agente oxidante no es solo el nitrógeno. El nitrógeno está en el ácido nítrico, así que esta sustancia es el agente oxidante. ¿Cuál es el cambio del estado de oxidación de +5 a +2? ¿Cuál es el agente oxidante? Me pide la sustancia, no me pide el elemento, así que yo le pondría esto como agente oxidante y esto como el intercambio. Esperadísimo, súper simple, bastante fácil de poder conocer y calcular este ejercicio para poder resolverlo y no perderlo. Bien, vamos por otro lado. Tenemos ahora entonces que tener en cuenta, ¿qué cosa? Vamos a tener que tener en cuenta esta reacción redox. Yo ya calculé, ¿sí? Hice la tabla para que ya lo tengas, para que ya te ayude para ganar ese tiempo en lo que vos vayas necesitando. Fíjate que lo que hicimos fue plantear justamente todo lo que estamos teniendo nosotros para poder armar esta reacción redox, para poder tener exactamente quiénes van a poder ser, ¿sí?, nuestros actores principales, y con eso nosotros vamos a tener que tener en cuenta qué es lo que está sucediendo por aquí. ¿Sí? Eso es importante. Bien, vamos por
Entonces, viendo esto, tengo el cuadro, ya lo completé cantidad, completé masa, saqué absolutamente todo de acá. Y ahora lo que vamos a tener nosotros en cuenta acá es ¿qué datos me da este enunciado? Me dice que tenemos 3,20 kilogramos del mineral hematita, o sea que tengo 3,20 de estos, pero me dice mineral. Esa es la clave para darme cuenta que esto no es puro, sí que esto es impuro. Por aquí. Ahí, vamos por acá. Y me dice que está trabajando con carbono en exceso, entonces si esto ya es exceso ya me olvido, porque a veces dice exceso, a veces dice cantidad suficiente, con eso ya me olvido. Y me dice que se obtienen 1,20 kilos, pero, acá viene la parte importante, me aclara que el rendimiento de la reacción es del 60%. O sea que yo obtuve 1,20 kilos, pero por el 60%, si no yo hubiera obtenido más. ¿Qué me pide a mí? Me pide que calcule la pureza de la hematita y esto es importantísimo, ¿sí? Es decir, quieren saber cuánto de esta masa hay puro. Yo sé que ahí tengo mucho, tengo impuro, tengo una parte que es pura, una parte que no, que son las impurezas. Quieren que yo les diga justamente cuál es la pureza de la hematita utilizada. ¿Qué es lo primero que voy a pensar? Tengo 1,20 kilogramos acá, o sea que estos son 1200 gramos. Pero esto es lo que se obtuvo, esto es lo obtenido, esto es lo real por culpa de justamente el 60% de rendimiento. Entonces lo que yo voy a plantearme es, bueno, el rendimiento es igual a la masa obtenida sobre la masa del producto esperado, o lo que decimos siempre, la expectativa y la realidad. Bien, y esto es por 100 porque es un rendimiento que siempre lo usamos porcentual. Tuki, tuki. Bien, vamos a calcular entonces la masa esperada. ¿Cuánto yo hubiera esperado? ¿Por qué? Porque el reactivo va a actuar en función de lo esperado. El reactivo no sabe que después el rendimiento es menor, ¿sí? El rendimiento no afecta a los reactivos, afecta a la cantidad de producto obtenida. Entonces lo que nosotros podemos plantear es, bueno, ¿cuál sería la masa esperada aquí? Teniendo en cuenta la masa obtenida sobre el rendimiento por 100. Si hacemos esos cálculos, sí vamos a reemplazar muy sencillamente masa obtenida 1200 gramos, 60 por aquí. A mí la masa esperada me da concretamente que son 2000 gramos. Es decir, yo esperaba obtener 2000 gramos. Consumí reactivo para eso. Si no lo ves con la fórmula, algo que también podemos decir es, con 60 gramos obtenidos, yo tenía 100 gramos esperado. Con entonces 1200 gramos obtenidos, ¿cuánto se esperaría? Lo que no puedes hacer es decir que esto es el 60%, ¿cuánto es el 100%? Porque no podemos usar regla de 3 con porcentajes. Bien, vamos ahora y decimos entonces que yo voy a buscar ahora qué masa de esto utilicé. Y lo que yo sé es que con 111,7 gramos de hierro que yo obtengo, reaccionan 159,7 gramos de esta sustancia. Por lo tanto, si lo que yo quiero obtener son 2000 gramos de hierro, ¿cuántos gramos del óxido de hierro o óxido férrico concretamente yo necesito obtener? Bueno, a mí eso me dio una masa bastante grande, 2859,4 gramos de esto. Y esto obviamente entonces, ¿qué es? Es la masa pura. Pero a mí no me pregunta cuál es la masa pura, me pregunta cuál es la pureza. Y tengo dos opciones. Para esta masa total, tengo esta masa pura. Para 100 gramos totales, ¿qué masa pura tengo? Y ahí calculo la pureza o usamos la formulita. La pureza porcentual o el porcentaje de pureza, que es para nosotros la masa pura sobre la masa total, o lo que llamamos la masa de la muestra también, por 100. Y cuando hacemos esto, a mí me da un porcentaje de pureza que es igual al 89,4%. Este es el porcentaje de pureza. Si me pidieran el de impurezas, hago 100 menos esto, y ahí me daría el porcentaje de impurezas.
Si me pidieran la masa pura, es esto que estoy calculando acá. Si me pidieran la masa de impurezas, yo puedo hacer 3200, que es la masa total, menos la masa pura, ¿sí? La masa total menos la masa pura me da obviamente la masa de impurezas. ¿Y esto por qué? Porque habíamos dicho que la masa total o la masa de la muestra, ¿a qué equivalía? A la masa pura más la masa de las impurezas. ¿Sí? Ejercicio bastante esperable, no hay que olvidarse de este rendimiento para poder trabajar. La formulita de rendimiento por acá, la formulita de la pureza por acá. Acordate que el rendimiento afecta a los productos, la pureza afecta a los reactivos, P con R, y todos somos muy felices. Siguiente ejercicio, me pareció bastante controversial, pero entiendo que vamos a hacerlo simple y espero que ellos lo esperan así también, ¿no? Me dice indicar cuál de las siguientes afirmaciones completa la frase. Acerca de las reacciones químicas completas e irreversibles, se puede afirmar que A. El reactivo limitante es aquel que se consumió totalmente al finalizar la reacción. Y sí, el reactivo limitante se consume por completo. Esa es la definición de reactivo limitante, es el que se consume por completo y el otro no, porque está en exceso, me queda sin reaccionar. B. Al disminuir la cantidad de reactivos a reaccionar, disminuye el rendimiento de una reacción. Y ojo, acá no, porque el rendimiento no depende de cuánto yo puse del reactivo. El rendimiento no depende de cuánto yo puse del reactivo. Obvio que si yo pongo menos reactivo y ese reactivo es el reactivo limitante, si yo pongo menos reactivo limitante, obtengo menos producto. Pero no es por culpa del rendimiento. El rendimiento de la reacción se puede afectar por un montón de otras situaciones que no dependen concretamente de los reactivos, ¿sí? Ojo con eso. C. El aumento de la pureza de un dado reactivo siempre provoca un aumento en la cantidad de productos obtenidos. No. Y acá uno dirá, hey, pero ¿por qué no? Si aumenta la pureza, claro que va a aumentar la cantidad de productos. Sí, ojo, se aumenta la pureza del reactivo limitante. Si esta pureza en vez de ser 89,4 es 95, yo voy a tener entonces más masa pura acá, voy a obtener más acá. Pero ojo, porque si yo aumento la pureza de un reactivo que está en exceso, no me va a cambiar nada a mí acá. D. Para una reacción química endotérmica, el aumento de la temperatura no afecta la cantidad de productos obtenidos. Sí, o sea, acá va a afectar, pero ojo, porque la temperatura lo que va a afectar en realidad es si la reacción estamos pensándola en el equilibrio, así tal cual como si nada. Para mí no. Me parece muy controversial cómo está escrita la afirmación. Cuando yo aumento la temperatura, lo que afecto objetivamente es también la velocidad de la reacción, entonces aumentan los choques entre las partículas, aumenta el producto obtenido, así que diga que no afecta objetivamente, no es así, ¿sí? Y yo podría justificar la correcta y habría que preguntar si ellos quieren que justifiquemos también la incorrecta o no. Insisto, ¿cómo justificaríamos la A? Explicaríamos que esa es la definición de reactivo limitante, justamente me limita la reacción porque es el que hace que yo no pueda obtener más producto por culpa de que no tengo más reactivo. Vamos al ejercicio 8, regaladísimo este ejercicio de cinética. Me dice, para la ecuación de velocidad de una reacción, y me lo plantea así, A, B, fíjate que tiene al menos 3 reactivos, podría tener más que nosotros no lo sabemos porque el orden es 0 y lo perdimos. Me pide que indique el orden global de la reacción, o sea, tan simple como sumar. ¿Qué voy a sumar? 3 más 1, no te olvides el 1 del B, que no veas nada acá, no es que no hay nada, acuérdate que son los órdenes parciales. A tiene orden parcial 3, B tiene orden parcial 1, C tiene orden parcial 2, 3 más 1, 4, más 2 son 6. Ese es el orden global. Rarísimo ese orden global, pero era un ejercicio regaladísimo, mucho más fácil que otros que fuimos viendo en su momento. El anteúltimo ejercicio de ácido-base, me dice, dadas las siguientes soluciones acuosas, y me aclara que tienen concentración molar igual, y esto es muy importante, indicar, ¿qué cosa? El valor de pKa de la solución más ácida. Acá hay algo importante, si todos son ácidos débiles, cuanto mayor es la constante de acidez, eso significa que mi ácido, ¿qué le va a pasar? Va a estar más desplazado hacia la formación de productos. Cualquier ácido débil, ¿verdad? Y si está más desplazado hacia la formación de productos porque es más grande la constante, voy a tener mayor concentración de hidronios y esto vamos a decir que va a aumentar la acidez y obviamente esto va a bajar el pH.
Por lo tanto, el valor de pK de la solución más ácida va a ser el que tenga mayor Ka, y eso va a generar solo por matemática que tenga menor pK. ¿Por qué? Porque yo para calcular el pK hago menos logaritmo de la Ka. Es decir, cuanto muy grande es este valor, muy chiquito me va a dar esto. Yo podría hacer algo primero, ¿sí? Mirando todas las Ka, yo podría decir, bueno, la que sea más grande es la más ácida, ahí le saco el pK. Pero no me dan los datos tan fácil, así que vamos a ver qué datos me dan y qué podemos comparar. De A me dan la Ka, 1,48 por 10 a la menos 4. Si calculo el pK, a mí el pK de esto me dio directamente 3,83. ¿Cómo lo hice? Menos logaritmo de este valor. Y ojo porque el pK no tiene unidades. La solución B ya me dan el pK, me dicen que es 7,53. La solución C es una base porque me da su pKb. Acordate que pK más pKb lo tenés en los videos cortitos que hablan de la relación. Esto vale 14, por lo tanto hice 14 menos el pKb, saqué el pK de esa base, pero es una base, así que no me puede dar obviamente eso como resultado. Y me dio 10,77 su pK. Pero es una base, así que no puede ser la más ácida. Y la última me daban la Ka, y lo que yo hice fue calcularle, si bien ya sé que esta Ka es más chiquitita que esta, por lo tanto este no va a ser más ácido que esto, igual lo calculé para comparar y me dio un pK de 9,23. Si a mí me pidieran ordenar según mayor acidez, por ejemplo, bueno, acordate, la más ácida es esta, entonces si es orden de acidez creciente, iría esta y esta. ¿Por qué? Porque menor Ka, mayor constante de acidez, y eso entonces me habla de que es mayor la acidez. Y como las concentraciones molares son iguales, yo puedo hablar de que tengo entonces menor pH. ¿Por qué tenía menor pH? Porque dijimos que teníamos mayor concentración de hidronios. Muchos ejercicios de esto están en los videos, en los parciales y en el video de ácido base largo, como le llaman ustedes, porque es clave y es muy, muy importante. Vamos al último ejercicio, es un ejercicio de ácido débil, bastante feo. Si tenés calculadora que resuelve cuadrática, lo zafás bien, si no, te va a llevar un rato. Me dicen que me piden el pH, me están pidiendo el pH. ¿Qué es el pH? Nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Es el menos logaritmo de la concentración de hidronios. Bueno, vamos a ir a ver qué me da de esto. Me dice que tengo un ácido cloroacético. No me importa cuál es el ácido. Yo lo que siempre les propongo entonces es, no importa, HA. Como me da constante, sé que es débil, ni lo dudo. Y esto me va a dar A negativo más los hidronios. Si te sirve este video, comentalo, compartilo, contale a otros. El agua siempre está en exceso, no me preocupo. Inicialmente no tengo nada, después sé que siempre tengo X. Ahora vamos a ver si me da algún dato o no. Y me dice que tengo una solución que tiene 250 mililitros y este número de moles. Por lo tanto, voy a buscar su concentración molar. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, si en 250 mililitros de la solución yo tengo 0,0250 mol del soluto, en 1000 para sacar la concentración molar de la solución, ¿cuánto voy a tener? Y esta concentración a mí me da que es 0,1 mol de soluto en cada 1000 mililitros. Por lo tanto, mi solución es 0,1 molar. Es decir, que yo tengo esta concentración que es 0,1 molar, y acá cuando se disocie voy a tener 0,1 molar menos X. No tengo mucha más chance acá que plantear la constante de acidez, sí o sí. Digo, bueno, Ka, si planteo la expresión es la base conjugada en el equilibrio por los hidronios en el equilibrio dividido el ácido acético en el equilibrio. Acordate que el agua no va porque es una sustancia pura. Reemplazo para tener idea de qué estamos hablando y voy a decir que tengo X por X sobre 0,1 molar menos X. Y ahora lo que voy a hacer directamente es tratar de armar esto para plantearme una cuadrática. Voy a decir que me queda entonces Ka por, pasa todo este paréntesis, multiplicando para allá, X por X tengo X cuadrado. Hago la distributiva, me queda
Ka por 0,1 molar menos X por Ka. Esto es igual a X cuadrado. Por lo tanto, ¿qué voy a tener acá? X cuadrado más X por Ka, porque pasa sumando, menos Ka por 0,1 molar. Entonces, ¿qué tengo para hacer cuadrática? Mi calculadora resuelve cuadrática. A, B, C, A. X por la constante de acidez, que me dice el enunciado que es 1,36 por 10 a la menos 4. Y acá tengo que hacer Ka, que es 1,36 por 10 a la menos 4 por 0,1. Y como es menos, le digo, bueno, 1,36 por 10 a la menos 5. Con estos datos voy a calcular la cuadrática. A mí me dio dos raíces, una negativa que directamente la anulé y una positiva, la X positiva, que a mí me dio, si no tenés que plantear toda la ecuación, es 3,62 por 10 a la menos 3 molar. ¿Por qué molar? Porque lo que yo estoy calculando es una concentración, eso es X. Eso es la concentración entonces de los hidronios. Y de acá yo voy a calcular entonces el pH. ¿Sí? ¿Qué le hago en la calculadora? Menos logaritmo de esto y llego entonces al pH, que a mí me dio un valor de 2,44. Me podrían pedir el pOH, hago 14 menos esto, acuérdate que pH más pOH a 25 grados me da 14. Me podrían pedir la concentración de los iones oxidrilos, acuérdate que siempre está el equilibrio del agua y siempre hay oxidrilos dando vueltas, aunque no los tengamos en cuenta. Si pH más pOH es 14, de acá puedo sacar el pOH y después puedo hacer la inversa para sacar la concentración de los oxidrilos, shift logaritmo de este valor, o recordar que esto por esto es igual a KW, que vale 1 por 10 a la menos 14. Tengo este valor, puedo entonces despejar los oxidrilos. Ojo, si lo traigo por las dudas. Esto ha sido todo. Si te sirvió el video, comentalo, dale me gusta, compartilo. Mi nombre es Belén, me dicen Belu, soy bioquímica, soy ex docente del CBC y armo contenido para que tu paso por la cursada de química sea un poco más fácil y ameno.